En un programa transmitido por Canal 11, fíjese usted, Luisa María Alcalde, toda la salida que encuentra es que la derecha agarra cualquier cosa para tratar de desprestigiarnos. Desde aquel desaguisado en un evento de la doctora Claudia Sheinbaum cuando le dieron la espalda, estaba Dan Augusto, estaba Monreal, estaba Luisa María Alcalde, estaba Andy López Beltrán, es decir, la plana mayor de Morena. Y creo que si no escuchan al pueblo ya en un programa en vivo, no es que acaten, es que simplemente el planteamiento del periodista Álvaro Delgado fue: ¿qué tal Monreal? No, es buenísimo, es lo máximo que tenemos en el Poder Legislativo. No, pues ya con eso nos dijo todo. Creo que ya voy a dejar por la paz el tema de Monreal, porque a pesar de que sabemos, y lo sabe la gente, y aquí se lo voy a explicar porque la gente misma pregunta, que están llevando o están pretendiendo llevar agua a su molino, tanto Monri como Adán Augusto, pero pues dice la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena que son lo mejor que hay, que es lo mejor que tiene. Perdón, pero yo opino diferente, yo pienso muy diferente. Y no es que esté, aparte no es pensamiento único, aparte no es que esté en contra de Morena, es que están dejando sola a la presidenta, y eso, caray, ya cuando Monreal dice que se revise y la presidenta dice, pues sí, porque hicieron mucho ruido mediático, la ley sobre el apartado de medios digitales, pues correcto, se revisa, pero Monreal se anticipó a ello y luego mandó preguntas expresas. Está bien que se revise esa ley de telecomunicaciones, va a impactar a Televisa, va a impactar a TV Azteca, de mí se acuerda, pero Monreal así lo expresaba. Yo espero que en las próximas horas las comisiones puedan modificar esta iniciativa en beneficio de la transparencia y de la libertad de expresión sin censura. Eso es lo que yo espero. Hice algunas observaciones, aunque no las puedo hacer formalmente porque no es mi momento procesal, pero yo espero que se mejore la redacción de las iniciativas que se enviaron, y está próximo a que en las próximas horas se dé la discusión. Y en el tema del delegado del IMSS de Tamaulipas, lo que te podría decir es que, según estoy enterado, ya se está integrando una averiguación. Bueno, ahí tiene, el Monri se mete en todo. Ahora sí que el chile todos los moles, en todo se mete. Le decía cómo la propia ciudadanía se da cuenta de lo que está pasando. No, los ciudadanos la ciudadanía está muy despierta, muy despierta. En el Canal 11 se transmitió este programa. Mire lo que le preguntaron a Luisa María Alcalde ahí en ese programa. No es, por eso le digo, no, es que la gente se da cuenta de lo que está pasando. Mire. Presidenta, mi nombre es Antonio Espinosa. A mí me gustaría saber si ya tienen contemplado en Morena alguna estrategia para evitar una fragmentación como se ha dado en algunos otros partidos. Pongámosle el nombre PRD, que en su momento tenía una fuerza muy importante, y después de un movimiento empezaron sus huestes a manejarse en lo que les llamaban tribus. Aquí se ha visto que en Morena algunos de sus líderes ya han empezado a manejar algunas situaciones de jalar anticipadamente agua para su molino, y próximamente, futureando, estamos hablando de que para un movimiento presidencial, alguna situación por el estilo, hay personajes como Ricardo Monreal, como Adán Augusto López, que ya han tenido enfrentamientos. Entonces, estos liderazgos que son los más fuertes, ¿cómo vamos a evitar de que sigan haciendo precampañas en los medios para evitar esa fractura dentro del partido? Yo creo que tocas un tema fundamental. Hoy Morena tiene el reto de mantener la unidad. Como decíamos, la oposición está moralmente derrotada. No hay posibilidades en la oposición, creo yo,
en un futuro próximo de que encuentre confianza en la población. La gente sabe perfectamente qué significa el PRI, qué significa el PAN, y saben perfectamente que es sinónimo de corrupción. Pero Morena, al ser, digamos, este partido que ha venido creciendo y cada vez con mayor responsabilidad, requiere siempre de tener ese foco, de decir, nosotros tenemos que proteger a Morena a partir de la unidad. Y en el entendido, como hablábamos hace un rato, de que puede haber diferencias. Si la unidad no es pensamiento único, de ninguna manera. ¿Puede haber diferencias? Sí, pero esas diferencias deben procesarse en los órganos internos de nuestro movimiento y no de manera pública, dándole pretextos a la oposición, se frotan las manos porque lo que quieren es un Morena dividido, un Morena debilitado. Apostaron mucho a que una vez que se fuera el presidente López Obrador, Morena no aguantaría. Pero se van a quedar con las ganas. Yo creo que hay todas las posibilidades de crear no un Morena para hoy, para el 27, sino un Morena para las próximas generaciones, teniendo mucho cuidado en que, sin lugar a dudas, tenemos que privilegiar la unidad y conocer, como nos planteaban también en la primera pregunta, pues cuáles son los vicios del pasado. Conocemos perfectamente qué le pasó al PRD y las tribus, y se fueron repartiendo los cargos, y lo que empezó a importar eran los cargos y ya no realmente apostar por un cambio. Y eso es lo que nosotros en ningún momento debemos perder de vista. Nosotros tenemos que cuidar el legado de López Obrador y nosotros tenemos siempre que estar apegados a los principios y a la mística de este movimiento. Cuando perdamos eso, entonces sí, se acabó Morena. ¿Qué pasó el día del Zócalo? Ya tenemos bien poquito tiempo, pero es bueno preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Se descuidaron? ¿Estaban con la foto? ¿Lo pasa la presidenta? Sí. ¿Se descuidaron, Luisa? Sí, la verdad que sí, fue un descuido. Ahí había como se movieron unas sillas y entonces a nosotros nos movieron de atrás para adelante y en lo que estábamos ahí, pues hubo y lo voltearon a la foto y la presidenta. Y un descuido involuntario y sobre todo a mí me dolió porque la derecha, mira, o sea, sí. O sea que no hay otra más que la derecha. La derecha no existe, la verdad sea dicha, pues, si no es nada, la responsabilidad que tiene, no, cálmese de lo que opina de Monreal. Y de Adán Augusto. Bueno, de Monreal le preguntó concretamente Álvaro Delgado, así se lo preguntó. Respóndame brevemente. Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, como coordinadores, ¿son de fiar? Sí, yo considero que son buenos coordinadores parlamentarios con mucha experiencia parlamentaria que han logrado sacar todas las reformas adelante. ¿No están saboteando? No lo creo. Yo creo que hay buena coordinación. ¿Y si ocurre? Bueno, pues si ocurre en un futuro, pues entonces tendría que haber consecuencias como con cualquier otro militante. Pero hoy en día han llevado a cabo en los grupos parlamentarios un proceso legislativo que no habíamos visto en la historia. Se cambió la Constitución por completo. Volvemos. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que dijo Luisa María Alcalde respecto al tema relacionado, sí, con personajes como Monreal y como Adán Augusto, que han tenido sus diferencias y han hecho, pues, esto de que tienen mucha experiencia, de que son excelentes. Perdón, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pero tienen las mayorías en las dos cámaras. Bueno, se batalló un poco en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados está sobrada la mayoría y este personaje se mete a donde le da su gana. Y si son de fiar, sí son de fiar, o sea que son la octava maravilla en la política. Hay comentarios muy diferentes a los que tiene Luisa María Alcalde Luján como líder nacional de Morena. Y no creo que todo eso sea, no, es que la derecha se frota las manos. No, el discurso está muy gastado. En la derecha no hay contrapeso, no hay quien les vaya a hacer contrapeso. Y ya está el Partido del Trabajo haciendo lo propio. Bueno, se van a empezar a fracturar porque este tipo de personajes como Monreal,
y como el mismo Adán Augusto en la Cámara de Senadores, han ejercido el poder con todo, y tienen la autoridad para hacerlo. Han sacado las reformas, por supuesto, tienen mayoría en las dos cámaras. Esa mayoría se las dio el pueblo, esa mayoría se las dimos los votantes. Esas personas que que preguntaron y que la respuesta quedó en nada porque no hubo respuesta, fue una salida fácil, una salida por la tangente de Luisa María Alcalde. No, son extraordinarios. O sea, no le respondió al ciudadano que hizo la pregunta respecto a los tiempos anticipados de campaña. Tienen poco tiempo la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Tiene poco tiempo, tiene unos meses. Todavía no cumple un año, hombre. Y ya están desatados en el terreno mediático. Sabemos de los pleitos que traen o las diferencias que han tenido y ya están zanjadas, según dice Luisa María Alcalde. No pasa nada. Sí pasa. Y no pueden considerar que todo será sencillo. No. En política eso es dejar la mandíbula descubierta. Y no puedes decir es que nos achacan esto. Mientras no escuchen a la gente, y este es un tema que no voy a soltar nunca porque es algo de lo que nosotros podemos hacer a través de los medios de comunicación alternativos como este, es ¿por qué no esculcar a Monreal? ¿Por qué proteger a Monreal? ¿Por qué no llamar a cuentas a Adán Augusto? Si es que tiene que decir algo en contra de Monreal, de aquel asunto de las empresas que contrató el Monri en la Cámara de Senadores. Ahora, que Monreal incluso meta su cuchara en la Cámara de Senadores es una falta de respeto. Pero acostumbrado a eso, a que nada más su chicharrón truena, a que Pedro Aces, su mano derecha, que de acuerdo a San Juana Martínez, la ex directora de Notimex con el presidente López Obrador, es un ampón. Pues, caray, si poquito pudieran escuchar a la gente. Le llaman el Judas a Monreal. Y pues allá Adán Augusto con sus rollos en la Cámara de Senadores. Ahí tiene pues, contrapesos, no. Hay gente de muy ligada a Marcelo Ebrard en la Cámara de Senadores. Hay gente ligada a los grupos de poder que son al final de cuentas los que están llenos de soberbia y no voltean a ver a la gente. Y si no los voltean a ver ni siquiera los dirigentes, pues estamos en un problema serio. Y fíjese que lo dijo Reginaldo Sandoval, el coordinador de la bancada de la Cámara de Diputados del Partido del Trabajo, están llenos de soberbia. Y la soberbia no es buena consejera en puestos de primerísimo nivel en un partido tan importante como es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Movimiento. Si son extraordinarios, ¿por qué dejan sola a la presidenta o por qué no, o por qué se meten incluso en las iniciativas de ley? Digo, usted sabe que la ley esta de la iniciativa de ley sobre nepotismo en la Cámara de Senadores la cambiaron. Estaba puesta para 2027, la cambiaron para 2030. Y luego dijo Luisa María Alcalde, no, pero en Morena vamos a revisar los estatutos, tendremos el Consejo Político Nacional y ahí vamos a establecer que ningún familiar, pues mire que no está tan complicado. Luego que lleven a cabo este Consejo Político Nacional, donde la doctora Claudia Sheinbaum planteará diferentes puntos a la dirigencia nacional de Morena, a su Consejo Político Nacional, porque el Toro Salgado no se queda quieto allá en Guerrero. Y Monri está aferrado a poner a su otro hermano como gobernador. Y no son cosas sencillas. Y el gobernador de San Luis Potosí quiere dejar a la esposa como gobernadora. Entre toda esta batahola de situaciones de poder, porque es poder, pues está la situación de Morena. Yo pensé que Luisa María Alcalde tenía un poquito más de sentido común. Cuando menos en medios de comunicación se ve que está verde. Estaremos atentos.